Buenas noches, queridos hermanos, amigos, familiares. Damos gracias al Señor nueva vez por la oportunidad que nos brinda a través de este portal Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica del sector Barrio Mejoramiento Social. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda nueva vez, como cada miércoles, y durante toda esta pandemia hemos estado transmitiendo por este portal, y la gloria es para Dios que nos ha permitido sin interrupciones desde que iniciamos tener estos estudios a través de esta vía ya antes mencionada. Vamos a pedirle y ponernos en las manos del Señor para que Él tome control de todo lo que vamos a hacer en esta noche. Padre Celestial, te damos las más infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en tu misericordia nos permite nueva vez, a través de este portal, mi Dios, tener el estudio de tu palabra y de igual manera los cánticos que serán elevados con olor fragante para ti, mi Dios. Toma control de todo lo que vamos a hacer y danos a cada uno de nosotros, Señor, desde el lugar donde estemos escuchando este servicio, la reverencia de vida, Padre, porque sabemos que tú estás en nosotros y con nosotros. De igual manera, prepara, mi Dios, al hermano Miguel, quien tendrá la exposición del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El primer himno que estaremos cantando para la honra y la gloria de Dios en esta noche de estudio es el himno Cuando combatido por la adversidad, conocido también como Bendiciones. Cuando combatido por la adversidad, veas la perdida tu felicidad, mira luz del cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio, bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, no te parece ser tu será. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te llevan tras de su mano, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde polvo es oro te hollará tu fe. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. En esta ocasión, nuestro hermano pastor Ángel Mateo tendrá la presentación del tiempo especial con relación a cómo el Señor ha obrado a través del himno Su gracia es mayor. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Una vez más tengo el inmenso privilegio de hablar acerca de la gracia de nuestro Dios. En esta ocasión, hablando acerca del himno lema, que ha sido nuestro himno lema a través de todo este tiempo de pandemia, su gracia es mayor. Y hemos visto cómo los hermanos han testificado de la gracia de Dios, y nuestro deseo es seguir escuchando testimonios de cómo Dios ha obrado y sigue obrando y obrará también. Estamos completamente seguros en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra salud y en todo, porque la gracia de Dios es mayor. En esta noche tenemos testimonios también acerca de cómo Dios ha obrado.
y vamos a escuchar esos testimonios y sigamos siendo bendecidos a través de hermanos que nos cuentan cómo Dios ha sido bueno con ellos a través de su gracia durante este tiempo de pandemia y en sus vidas. Dios les bendiga. Dios le bendiga mucho, mis hermanas, mis hermanos en Cristo. En este momento yo quiero compartir con ustedes un versículo que me ha gustado mucho y que me ha llenado, y es el Salmo 106:6. Dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Las alabanzas surgen cuando recibimos las bendiciones del Señor. Yo le doy gracias a Dios y alabo su nombre por todas las bendiciones que he recibido de Él durante la cuarentena y con el proceso que tuve con mami. Durante ese proceso yo vi la gracia de Dios, su gracia mayor, cómo el Señor obró en mami, cómo el Señor sustentó mi casa, cómo el Señor se mantuvo fiel a su palabra, cómo el Señor escuchó todas las oraciones de mis hermanos, cómo recibí apoyo de mis hermanos en Cristo. Y para mí eso fue una gran bendición. Yo vi la gracia mayor de Dios manifestada aquí en mi casa. Le doy gracias al Señor por todo, porque en su tiempo y también Él permitió de que durante la cuarentena yo estuviera aquí cuidando de mi madre, ya de que tenía que trabajar. Si no hubiese habido cuarentena, yo hubiese tenido que trabajar y ella iba a estar aquí. Entonces, para mí eso fue de mucha bendición, el que el Señor permitiera que yo estuviera aquí en mi casa cuidando de ella durante todo este tiempo. Así que esa ha sido mi gran bendición durante esta cuarentena. Dios le bendiga mucho y le guarde a todas. Que Dios le bendiga mucho a la iglesia y le doy gracias a Dios porque estuve muy enferma, pero el Señor me permitió de darme vida y me apoyó la iglesia, me apoyaron mis hijas, mi familia, mi esposo, me apoyó, pero gracias al Señor me mantuvo ahí hasta que me hicieron todo lo que me iban a hacer los médicos. Quizás me iba a morir, pero Dios no lo permitió. Por eso le doy gracias a Dios, porque estuvo conmigo a mi lado el Espíritu de Dios, ayudándome a seguir con vida y dándole gracias cada día por su amor. Su gracia es mayor, si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor, su amor.
pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Después de este tiempo especial, seguimos alabando al Señor. Ahora lo haremos con el himno Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, más de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es en Él a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida mía, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale por
En esta oportunidad estaremos llamando al hermano pastor para el tiempo de las informaciones. Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Somos la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el barrio Mejoramiento Social. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestra transmisión. Para algunas informaciones, sigamos orando por nuestros adultos mayores. Oremos para que el Señor les siga guardando, así como hasta ahora lo ha hecho. Oremos también por algunos hermanos que han pasado por algunos procesos de salud o cirugía. Por ejemplo, la hermana Griselda Félix, gracias al Señor, nos enteramos que se reintegró a sus labores. Gloria al Señor. Sigamos orando también por otra cirugía que tiene pendiente en su vista. Sigamos orando por nuestro hermano Pablo. Sigamos orando por el pie de la hermana Ángela. Sigamos orando por Eliel, el hijo de la hermana Ruth Pérez allá en España. Gracias al Señor, Dios también ha guardado a los hermanos que han estado trabajando fuera de su casa. Igualmente oremos por los hermanos que están trabajando desde su casa. Oremos al Señor por el inicio del año escolar, para que el Señor en este nuevo reto, ayude a nuestros hijos y también nos ayude a nosotros los padres. Gracias al Señor, estamos los miércoles por este canal e igualmente estamos los domingos en vivo transmitiendo desde el local de nuestra iglesia. Les invitamos para que sigan nuestras transmisiones. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Seguimos adorando el nombre del Señor Jesucristo y en esta oportunidad estaremos cantando del himno a la casa de Jairo. Casa de Jairo iba Jesús, una gran multitud iba tras él, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, más que tocó a la mujer que le tocó, que el borde del vestido del Señor, y entonces salió de él, y ella sanó. Si crees en él, salvo serás. Aquel pueblo inmenso le escuchó, una parte que iba al Señor, pero el resto furioso rechazó a este mensajero del excelso amor. Haz tú a la mujer que le tocó el borde del vestido del Señor, y entonces salió de él y ella sanó. Si crees tú en él, salvo serás. Jesucristo fui yo quien te tocó, y ningún doctor pudo quitar, mas tu mano potente me sanó. Ya mi alma y cuerpo
especial en esta noche de estudio de la palabra de Dios. Y para ello llamamos a nuestro hermano Miguel Mateo, quien como cada miércoles tendrá la exposición de la palabra de Dios, esperando en el Señor que nos hable a través del mismo. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenido a este culto de oración y estudio de la palabra del Señor, basado en Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos desde el 12 hasta el 17. En esta noche, miércoles 9 del mes de septiembre del 2020, nosotros vamos a continuar con el estudio El mensaje a la iglesia en Pérgamo. Vamos a la parte número 10, con la cual pensamos concluir en esta noche. Para ello, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, el capítulo 2, y voy a leer los versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Reina Valera 1909. Amados míos, en esta noche vamos a continuar, como habíamos dicho hace un momento, con el estudio del mensaje a la iglesia en Pérgamo. En esta noche nosotros nos vamos a concentrar en dos cosas. Número uno, vamos a continuar con la parte que se refiere, vendré a ti, hablando el Señor tanto al líder pastor de la congregación como a la congregación, y después entonces vamos a tratar las tres promesas que están contenidas en el versículo 17 que el Señor hace a aquellos que vencen. Por eso, en esta noche, nosotros hemos titulado el tema de este estudio, las promesas del Señor para el que venciere. Las promesas del Señor para el que venciere. Y no queremos dejar de decir, prestar especial atención, porque hay promesas del Señor para el que venciere. Tú tienes promesas y tienes que arrebatar, echar mano de esas promesas. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús debemos ser vencedores. Las Escrituras nos dice que somos más que vencedores. Vamos a ver cuáles son las cosas que nos ayudan a vencer y luego, en base a eso, pues vamos a ver las tres promesas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, que vives y que permanece para siempre por los siglos de los siglos. Te rogamos, Señor, que en esta noche tú hable a nuestras vidas, que tú te glorifiques, Señor, que tú edifiques, que tú prepares mente, corazones, espíritus, Señor. Habla nuestras vidas, Padre mío, para que seamos edificados, Señor. Estas cosas te rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Alguien de nombre E.M. Barnes dijo: nunca confíes en la habilidad, excelencia de la exposición, sino en el Espíritu Santo.
Yo les ruego al Señor que ustedes no se lleven de cualquier habilidad que pueda tener cualquier predicador o expositor de la palabra, por excelente que éstas sean, sino que rueguen al Señor para que sea el Espíritu Santo que les hable. Y eso es lo que nosotros rogamos en esta noche, amados míos, que sea el Espíritu Santo que les hable a ustedes. Pues bien, como habíamos dicho, íbamos a continuar en la parte del versículo 16 que dice, porque de otra manera vendré a ti presto. Recordando nosotros que esta expresión a ti es un mensaje al líder de la congregación, al pastor y a la congregación de Pérgamo, y que estábamos haciendo el puente, la aplicación a nuestros días. Pues bien, queríamos continuar con esta parte para no dejarlo a media, seguir hablando acerca de los pastores y las congregaciones. No es posible hablar de los pastores sin hablar de las congregaciones, y no es posible hablar de las congregaciones sin hablar de los pastores, por cuanto ellas van juntas, o ellos van juntos. Para ello también voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Pedro, el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, voy a leer los versículos desde el 1 hasta el 5 en la exposición de esta parte, de este estudio de la palabra del Señor. Y luego nueva vez vamos a regresar a Apocalipsis. El apóstol Pedro, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, el versículo 1, él dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El versículo 1 nos da un ruego. Es un ruego que el apóstol Pedro hace a los ancianos, a los pastores que están entre ellos, entre vosotros, dice. Él también se consideraba ya un anciano pastor, y él había sido testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Cuál es el ruego que el apóstol Pedro hace a los pastores? El versículo 2, allí empieza el primer ruego. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. El primer ruego que el apóstol Pedro hace a los líderes ancianos es un ruego que es una orden. Apacentad la grey de Dios. Ahora bien, ¿qué significa allí apacentar? ¿Qué le está diciendo el apóstol Pedro a los pastores de las iglesias con el término apacentar? Y quiero que no solamente los pastores escuchen esta expresión, sino que también los miembros de las diferentes congregaciones que están escuchando este estudio, porque hay muchas confusiones con respecto a estos términos. Y en esta noche nosotros la vamos a aclarar. Apacentad la grey de Dios. Apacentad viene de un verbo, del verbo poimaino, que significa pastorear, cuidar. Y este término de cuidar es con el propósito de proteger al rebaño. Oigan bien, cuando el apóstol Pedro le está diciendo a los pastores, a los ancianos, a los presbíteros de las iglesias, apacentad la grey de Dios, él está diciendo cuidar, proteger al rebaño del Señor. Proteger, cuidar, es cuidar con el propósito de proteger. Oigan bien,
Cuando la palabra de Dios habla de pastorear, significa cuidar con el propósito de proteger. Volvemos a repetir. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos a la historia de la palabra de Dios, por ejemplo, en el caso de David, nosotros vemos que él era pastor de oveja en su juventud, en su adolescencia. Y cuando venía un oso, cuando venía un león, él agarraba su onda y mataba a tal oso y a tal león. Ese es el término que significa allí cuando la palabra de Dios dice apacentar, es cuidar con el propósito de proteger. Pero nos gustaría ir también a Hechos, el capítulo 20, y allí en Hechos, capítulo 20, voy a leer algunos versículos desde el 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor en Hechos, capítulo 20, el versículo 17. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esto es el apóstol Pablo, ya despidiéndose desde Mileto hasta Éfeso, hizo llamar a todos los ancianos. El versículo 18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, ¿quiénes vinieron al apóstol Pablo? Los ancianos. El apóstol Pablo hizo llamar desde Mileto a Éfeso a todos los pastores. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis de cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Miren el consejo del apóstol Pablo a estos ancianos. Él les dice que está libre de la sangre de ellos, que él ha anunciado todo el consejo de Dios. Y eso de anunciar todo el consejo de Dios, alguna vez vamos a tratar estos asuntos. Pues es importante que se conozca que es anunciar todo el consejo de Dios. Y continuando con el versículo 28 del capítulo 20 de Hechos, él dice, número 1, que los pastores deben mirar por ellos mismos. ¿Por qué? Porque si no se cuidan primero ellos mismos, si no velan por ellos mismos, ¿cómo pues entonces van a cuidar a la grey? Excelente consejo del apóstol Pablo. Y después dice, y por todo el rebaño. Lamentablemente hay muchas iglesias que ven al pastor o ven a los pastores como los bonis de los dibujos animados. Oigan bien, aquí el consejo del apóstol Pablo es que primero el pastor o los pastores
velen por ellos mismos, mirad por vosotros y luego por el rebaño. Si un líder de una iglesia, de una congregación, no está bien físicamente, si no está estable, por lo menos económicamente, si no está bien espiritualmente, pues entonces la congregación tendrá problemas de orientación, de guía, de dirección, de cuidado espiritual de parte de este hombre de Dios. Las congregaciones muchas veces creen que los pastores, como había dicho hace un minuto, son los Boss Bunnies. Boss Bunny primera base, Boss Bunny segunda base, Boss Bunny queche, Boss Bunny batea, Boss Bunny let's field, etcétera, etcétera. No, amados míos. Amados hermanos de las iglesias que nos escuchan en esta noche. Los pastores están llamados a cuidar, a apacentar con el propósito de proteger a las congregaciones. Sin embargo, los pastores muchas veces son los Boss Bunnies, y vuelvo a repetir esta frase, de las iglesias, por dos razones principales. Y cuando decimos los Boss Bunnies es que muchas veces hacen todo, hacen aquello, hacen lo otro, hacen tal cosa y quieren hacer de todo en las iglesias. Y esto se debe a dos razones principales. Número uno, muchos pastores creen que haciendo estas cosas se ganan de esta manera el favor de los hermanos, la admiración de los hermanos. Pues bien, a los pastores que nos escuchan, yo quisiera decirle algo. Amados hermanos míos, siervos del Señor, si tú has sido puesto por Dios, tú no tienes por qué temer a tu ministerio. Dios te puso, solo Dios te quita. La función del pastor es agradar primeramente a Dios, velar primero por él mismo, luego por el rebaño. Amados míos pastores que me escuchan, tú no tienes que ser el Boss Bunny de la iglesia para encontrar admiración de tal o cual hermano o para que se diga que el pastor trabaja. Cuando un pastor hace estas cosas, descuida su verdadera función, que es el de proteger a las ovejas. Pero muchas veces vemos a los pastores haciendo estas cosas, queriendo ganar el favor de los hermanos. Yo no veo esto en la palabra de Dios. De hecho, allí en Hechos vemos a los apóstoles cuidándose de la oración, encargándose de la oración y de la lectura de la palabra de Dios, de la enseñanza de la palabra de Dios, para que los demás hermanos se encargaran de las otras cosas. Otra de las razones por las cuales los pastores son los Boss Bunnies de las iglesias es por las irresponsabilidades de los hermanos en los cuales el pastor delega cierta responsabilidad. Muchas veces los pastores tienen que hacer las cosas porque los hermanos son irresponsables, son negligentes, no cumplen a tiempo ni con el fervor, ni el amor, ni el espíritu que la palabra del Señor le manda a hacer tal o cual cosa. No son muchas veces lo suficientemente diligentes ni cumplen en el tiempo requerido. Esto demanda entonces que los pastores ya no le asignen funciones y como las cosas tienen que hacerse de una u otra manera, entonces los pastores se ven obligados a hacerla. Congregación del Señor, cualquiera que seas tú que me escucha, hermano mío, si cualquier líder de la iglesia a la que tú pertenezcas, el pastor de tu iglesia, te asigna una labor, verlo como un privilegio. Y todo lo que hacéis, dice la palabra de Dios, sea hecho para el Señor, porque de Él recibiréis la recompensa de la herencia.
sea de hecho, sea de palabra, todo lo que te asignen a hacer, hazlo con amor, esmérate en hacerlo lo mejor. Porque es para tu Señor, no es para el pastor, es para el Señor. Y cuando el pastor hace esto, te está cuidando, te está delegando cosas espirituales para que tú crezcas, para que tú tengas la oportunidad de servir al Señor. Y cuando tú cumples, tú recibirás más y más responsabilidades. Pero cuando los miembros de las congregaciones nos volvemos irresponsables, entonces nos montamos encima de los pastores y de esta manera sacrificamos así la obra de Dios. Si para un trabajo en el cual tú ganas dinero, tú te esmeras, tú lo haces a tiempo, tú lo haces con devoción, ¿cuánto más para las cosas del Señor? Entonces, el propósito principal del pastor, de los pastores, de las congregaciones, es apacentar la iglesia del Señor. Tienen que librarla de los lobos, tienen que librarla de los osos, tienen que librarla de los ataques internos y de los ataques externos. Y mírenlo aquí en el versículo 29 de Hechos 20. Dice el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El apóstol Pablo está diciendo aquí que hay ataques externos contra las ovejas. Vendrán de fuera los lobos rapaces. Y cuando decimos lobos rapaces, aunque el término es masculino, sin embargo, el término es de género, porque también vendrán lobas rapaces de fuera. Y dice la Biblia que no tendrán misericordia del rebaño. No van a perdonar a las ovejas. Y estos lobos rapaces, quien los va a enfrentar, quien les va a hacer frente, según enseña la palabra de Dios, quien va a cuidar a las ovejas de esos ataques externos, de esos lobos rapaces, ¿quién es? El pastor. Esa es su responsabilidad. Y luego el versículo 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. También hay ataques internos, y yo diría que estos son los peores. Oigan bien, dentro de las mismas congregaciones, muchas veces se levantan hombres, se levantan cabritos dentro de las ovejas que golpean a las otras ovejas, desvían a las otras ovejas con palabras perversas. Y aquí el término palabras perversas se refiere a doctrinas, consejos perversos, inclinaciones perversas, orientaciones perversas, pastoreos perversos. Y cuando habla de arrastrar tras sí a los discípulos, es que lo arrancan con fuerza. Pues bien, la palabra de Dios enseña en este versículo que aún dentro de las mismas iglesias se levantan oposiciones internas que lastiman al rebaño, que van contra el rebaño. Y es el deber de los pastores hacer frente a estas personas que hablan cosas perversas para arrancar la fe, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, sigue diciendo las Escrituras: velad, velad. Ese es el consejo del apóstol Pedro y del apóstol Pablo a los pastores. El mismo término, apacentar. Ahora quiero hacer una distinción, porque hay mucha confusión en estos términos. Oigan bien, apacentar significa cuidar, proteger al rebaño, que es distinto de alimentar.
La palabra griega para cuidar, proteger al rebaño, para apacentar, es poimaino. Entre tanto que para alimentar es bosco. ¿Qué significa eso, hermanos míos? Que el enfoque principal de un pastor es cuidar con el propósito de proteger, es pastorear, es guiar al rebaño. Y esa guianza del pastor viene por medio de Jesucristo, que es el pastor de los pastores, que es quien llama a los pastores, a los ancianos superintendentes, para proteger y guiar a su pueblo, pero por la dirección que Jesucristo manda. Y aquí voy a hacer dos señalamientos. Número 1. Congregación, tu hermano que me escucha. Los pastores no están llamados a alimentar a las ovejas. Eso es un criterio que se tiene por error durante muchos años en muchas iglesias. Los pastores no están llamados a alimentar a las ovejas. No veo eso en la palabra de Dios. El pastor está llamado a llevar a las ovejas donde hay pastos, pero es las ovejas las que tienen que cortar su pasto, masticarlo y mediante ello entonces introducirlo en su sistema digestivo y allí hacer y tomar los nutrientes. El pastor no tiene que cortarle la hierba, no tiene que introducírsela en la boca, no tiene que moverle las quijadas y no tiene que darle algunas palmaditas con las manos en su vientre para hacer la digestión. No. Esa es, hermano mío, nuestras responsabilidades como oveja. El pastor nos lleva al pasto, pero los que tienen que comer el pasto, masticar el pasto, digerir el pasto, hacer la digestión del pasto, somos tú y yo. Muchas veces se quiere acusar a los pastores de que tal o cual persona no crece espiritualmente por culpa del pastor. No, si un hermano en determinada iglesia no crece espiritualmente, es por tu propia culpa. Porque la función del líder, de los ancianos, del que predica, del que enseña la palabra de Dios, de los maestros, es dar el pasto. Pero es responsabilidad de las ovejas alimentarse por medio de este alimento, valga la redundancia. Esto proporciona una guía. El pastor es el que proporciona la guía, el cuidado, dirigida por el Espíritu Santo, con la alimentación de su pueblo. Es que le enseña al pueblo la palabra de Dios. Está para proteger y guiar al pueblo mediante la dirección que Jesucristo les da. Y fíjense que la segunda cosa que le quería decir era, la primera es el término alimentar, que es distinto a apacentar y viceversa, y la otra es guiar bajo la dirección del Señor. Todo hombre de Dios que tiene bajo su responsabilidad la guianza de alguna congregación que Dios ha puesto en sus manos, debe hacerlo bajo la dirección del Señor. Si alguna vez algún líder de alguna iglesia se separa de los parámetros divinos, se separa de la voluntad del Señor, allí en aquella congregación habrá problemas. Pero la dirección de los hombres que tienen a su cargo el rebaño de la palabra de Dios debe ser bajo el Señor. Y el apóstol Pedro sigue diciendo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Oiga bien, esa grey está en la iglesia, no fuera de ella. Pero ¿cómo quieres tú, amado hermano, que tu pastor te apaciente, te cuide, si tú no te dejas cuidar? Si tú no te dejas guiar, si tú no te dejas orientar, si tú no te dejas nutrir.
si tú no te dejas gobernar, si tú no te dejas regir, si se te proporcionan los pastos, los alimentos, y tú no lo tomas? ¿Cómo puede Él cuidar de ti? Si no, en tiempos normales no te congregas o lee pocos la Biblia o no te lleva de sus consejos, ¿cómo puede Él entonces cuidar de ti si tú mismo no te dejas cuidar? ¿Cómo aunque haya pastos o alimentos, estos para ti no serán nutritivos si tú no te dejas ni gobernar ni regir bajo el cuidado de los hombres que Dios ha puesto en las iglesias? Y luego el apóstol Pedro dice en el versículo 3, continuando con el versículo 2, cuidando de ella, no por fuerza. Cuidando de ella significa teniendo cuidado de ella, como lo traduce la Reina Valera 1909. Cuidando de ella viene de dos palabras, esta expresión viene de dos palabras, por lo cual es una palabra compuesta. Esta palabra es episcopo. Epi, el prefijo epi significa sobre, apropiado, y luego scopeo significa mirar fijamente. Cuando la palabra de Dios habla de que es cuidando de ella, es que el pastor va a estar enfocado en los hermanos, en cada hermano en particular. Es enfocarse, es mirar fijamente, es mirar con un interés real a cada hermano. Pero este interés real debe ser en base al cariño. Es un interés real, pero cariñoso. Eso enseña la palabra de Dios y eso es lo que significa el término episcopeo. Es enfocarse, es mirar con interés real, pero cariñoso. No estamos de acuerdo, no porque nosotros podamos emitir o decir cualquier opinión por encima de la palabra de Dios, no, sino porque la palabra del Señor así lo enseña. Ningún pastor jamás debe tratar sin cariño a ninguna de sus ovejas. Toda amonestación debe ser real, con cariño. Implica mirar con ajuste, implica mirar con preocupación, implica mirar en lo que se requiere, no maltratando a las ovejas, no golpeando a las ovejas, no sacándolas del redil, no insultando a las ovejas. Ahora bien, también la palabra del Señor habla de que hay ovejas que se salen mucho de los rebaños y muchas veces el pastor tiene que quebrarle las patas para que estas ovejas no se salgan del rebaño. Pues bien, amados míos, este quiebre de esta pata de estas ovejas para que no se salga del rebaño también debe hacerse con amor. Fíjense que es cuerdas de amor, como habla Amós acerca de Oseas, en la palabra del Señor. Con cuerdas de amor. Te quebré la pata, pero con amor. Te duele, yo sé que te duele, yo sé que mi orientación tal vez o mi consejo o mi disciplina dirá cualquier pastor, te duele, pero al final será para tu bien espiritual. Y luego Pedro sigue diciendo no por fuerza, sino voluntariamente. El uno es contrario al otro. Si es por fuerza, entonces no es voluntario, y si es voluntario, entonces no es por fuerza. No por fuerza, eso es un adverbio de necesidad, que significa no por compulsión, no por obligación, no por ganancia deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no creyéndote el dueño de las ovejas. Tú eres el pastor de las ovejas y Cristo es el Señor. Ahora bien, amada oveja, nosotros como ovejas tenemos que hacer fácil el trabajo de los pastores. Tenemos que dejarnos pastorear
tenemos que dejarnos cuidar, pero muchas veces los hombres de Dios, los pastores, vienen sobre las ovejas a aconsejarlas, a cuidarlas, a protegerlas, a tratarlas, a quererla dar cariño, a quererla gobernar, regir, a quererla nutrir, y sencillamente las ovejas no se dejan. Pues cuidado con esto, porque es posible que tú entonces no seas una oveja, sino un cabrito. Y luego el apóstol Pedro sigue diciendo que cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Y quién es el príncipe de los pastores? Nuestro Señor Jesucristo. Hay una buena noticia para los pastores que apacientan sus ovejas, para los pastores que cuidan de ellas, para los pastores que lo hacen voluntariamente, para los pastores que no lo hacen por ganancias deshonestas, para los pastores que lo hacen con ánimo pronto. Hay una recompensa que solo ellos recibirán. Y está aquí en el versículo 4. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué corona? La de gloria. Esa es para los pastores. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Fíjese que el apóstol Pedro le habla primero a los jóvenes, porque los jóvenes son los que tienen por su naturaleza, por su edad, a ser los rebeldes, a descarriarse, a desviarse. Y le llama a estar sujetos a los pastores. Y tú también, aunque seas mayor de edad que el pastor. Porque el versículo sigue diciendo, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Si tú te rebelas contra la autoridad que Dios ha puesto a la iglesia, Dios peleará contigo en el campo de batalla. Y recuerda lo que Él le dijo a la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada, la aguda, la de dos filos. Y loca cosa es querer enfrentar al Señor en el campo de batalla. Pues bien, no queríamos dejar sin completar esta parte acerca de la responsabilidad de los pastores y de las congregaciones, que estas cosas también pasaban en Pérgamo, porque ya para cuando el apóstol Pedro escribe estas cosas y Juan el Apocalipsis, ya la iglesia en Pérgamo conocía las palabras de Pedro, conocía las palabras de Pablo, porque reciben en el Apocalipsis ya al final, ya para el año 95. Y esta epístola del apóstol Pedro, ellos la habían recibido mucho más temprano, alrededor de unos 32 años más temprano, además de las palabras del apóstol Pablo, de manera tal que aún así la iglesia en Pérgamo cayó en estos actos de desobediencia, aún bajo el consejo en que Pablo llamó a los ancianos desde Mileto hasta Éfeso en el Asia Menor, aún así cayeron bajo esta desobediencia. Y volviendo nosotros a Apocalipsis, el segundo versículo, el versículo 17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no tiene mayor explicación que eso mismo. Hágase cargo de lo que se le dice. Haga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y aquí viene la promesa del Señor para el que venciere. Aquí hay 3 promesas para el que venciere. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Promesa número 1 que el Señor Jesucristo hace al que venciere, al que se libre de estas cosas, al que no se deje influenciar por falsas doctrinas de los
de los balaamitas y de los nicolaitas que muchas veces están presentes en las iglesias. Al que no se deje arrastrar por la conducta nefanda de los malvados. Para aquellos que se mantienen bajo la voluntad del Señor, dejándose guiar por los siervos que Dios ha puesto sobre las iglesias, es decir, los hombres de Dios que se comportan como hombres de Dios sobre las congregaciones, es decir, los pastores. La primera promesa es que el Señor le dará a comer del maná escondido. 3 promesas aquí. Número 1 es, el Señor le dará a comer del maná escondido. ¿Qué significa el maná escondido? ¿Y quién es el maná escondido? El Eviscalvallosa dice, parece referirse al hecho de que el creyente puede apropiarse del sustento espiritual a través de la comunión con Cristo. El maná es una referencia al mismo Señor Jesucristo. Jesucristo en estos momentos está escondido, está en el cielo, detrás del velo, en el lugar santísimo, pero se nos será revelado cuando venga por los suyos. Esto dice Filipenses 3:20, el 21 y Primera de Juan capítulo 3, los versículos desde el 1 al 3. Ese maná escondido, esa promesa, esa primera promesa para los que vencen de parte del Señor es que Él le dará a comer del maná escondido. Y Él, tu Señor, mi Señor, es el maná escondido. Recuérdense que en Juan, allá el Señor en el capítulo 6, a partir del versículo 31 al 51, Él les dijo que era necesario que le comieran su carne y bebieran su sangre. Oh, bendito el nombre del Señor, bendito aquel que ha comido a nuestro Señor, que ha bebido su sangre, porque Él es el maná escondido. Bendito Cristo, tú eres nuestro maná. Tú eres nuestra primera promesa, Señor, comerte a ti, Padre, estar contigo, abrazarte, Dios mío. Tú eres nuestra primera promesa. Tú eres, Señor, la más hermosa de las promesas. Tú eres nuestro maná escondido. Y luego viene una segunda promesa. Y le daré una piedrecita blanca. La segunda promesa del Señor es que va a dar una piedrecita blanca. Hay varias teorías en cuanto a la piedrecita blanca. Muchos dicen que se refería al Urín y al Tumín. Otros dicen que se refiere a Cristo. Pero la palabra griega allí usada para piedrecita es cepos, que es una piedra de gran tamaño, y Cristo jamás es una piedrecita, por lo cual no puede referirse a Cristo. Ahora bien, hay una tercera sugerencia, y es que se refiere a la piedra de cuenta o piedra usada para votar. Pero sin embargo, la teoría más acertada y la que más se cree y la más probable es que la piedrecita blanca tenga su derivado de lo que hacía el Imperio Romano con los habitantes de ellos, que estaban entre ellos. A los que ganaban en los espectáculos, o cuando el emperador quería premiar, quería dar entrada gratuita a cualquier evento, a cualquier espectáculo, se le daba una piedrecita blanca. Y esta piedrecita blanca denotaba privilegio, es decir, podía tener acceso a los espectáculos de manera gratuita. Si era una piedrecita blanca, también esta piedrecita podía tener acceso a las fiestas de manera gratuita. Pues bien, esa piedrecita blanca es nuestra segunda promesa. Es la segunda promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hace. Oh, bendito Cristo, tenemos entrada, aquellos que triunfamos, aquellos que vamos a triunfar, aquellos que estamos triunfando sobre estas cosas, sobre este mundo, sobre este pecado, sobre este sistema
corrompidos, sobre estos lobos rapaces, sobre estos que no perdonan al rebaño, sobre estos que se alejan de los balaamitas y de los nicolaitas. Dios no tiene entrada a su fiesta, a la cena del Cordero en su segunda venida. Bendito el nombre del Señor. Y la tercera promesa tiene que ver con algo más íntimo. La tercera promesa que hace el Señor es la siguiente. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un nombre nuevo. Solo el Señor conoce ese nombre y el que lo recibe. Esto denota intimidad y afecto para quien lo recibe. Óyeme bien, amado hermano, si tú obedeces la palabra de Dios, si tú te mantienes fiel en tu doctrina a Cristo, si tú sepultas las voces y las doctrinas de los balaamitas y de los nicolaitas que la vimos en detalle durante toda esta serie de estudios de la iglesia en Pérgamo, 10 en totales. Si tú triunfas sobre estas cosas, si tú te dejas pastorear, si tú te dejas cuidar, si tú te dejas proteger, si tú te dejas nutrir, si tú te dejas reír, si tú te dejas gobernar con cariño por el siervo de Dios, tú triunfarás espiritualmente. Y el Señor entrará en intimidad contigo. Y te tiene esta tercera promesa. Una intimidad, un afecto especial que solamente es contigo. Dios tiene un afecto especial con cada creyente. Su relación contigo es personal. Cada relación que Dios tiene con cada creyente es personal. Hay algo que a mí me conmueve mucho. Y es que Dios ama a cada creyente como si fuera la única persona que él amara. Esto denota intimidad y afecto. Oye bien, ese nombre nuevo que Dios da a los que vencen, nadie lo conoce. Es una intimidad, es una comunión entrañable. Solo el Señor y esa persona conocen ese nombre. Solo tú y Él saben lo que hay en tu corazón de la relación entre ustedes dos. El nombre indica la condición de los redimidos, tal como es entendida y apreciada por Cristo, dice Caballosa. Y para finalizar, voy a leerles dos cosas. El resumen de la iglesia en Pérgamo, según Elvis Caballosa. Aunque la iglesia de Pérgamo estaba casada con el mundo e implicada en prácticas que desagradan al Señor, la misericordia de Dios obra y extiende un llamado al arrepentimiento a toda la congregación. Si bien es cierto que el Señor se dirige a la iglesia y la advierte del juicio que podía venir sobre ella, no es menos cierto que hay tres hermosas promesas para el vencedor: sustento espiritual, favor especial y comunión íntima. El mismo llamado que el Señor hizo a la iglesia de Pérgamo lo hace a las congregaciones del presente siglo. También hoy existen muchas asambleas cristianas en las que hay deficiencias tanto doctrinales como prácticas y necesitan regresar a una comunión íntima con Cristo. Y tú, amado hermano, ¿estás preparado para la venida? Permíteme terminar con esto. Cuando Scarton había sido forzado a salir y dejar su búsqueda en el Polo Sur, dejó sus hombres en la isla Elefantes y les prometió regresar por ellos. Bueno, Scarton, tratando de hallar la mejor manera de hacer su viaje a South Georgia, trató de regresar por sus hombres para cumplir su promesa, pero fracasó. Pero
Skelton lo intentó de nuevo y volvió y fracasó. El hielo estaba entre ellos y la isla, por lo cual no podía acercarse a ella. Y él les había prometido a sus hombres regresar, y no pudiendo llegar, Skelton no tenía reposo. Skelton quería cumplir su promesa. Aunque la temporada era adversa y aunque le habían dicho que era imposible que él pudiera llegar con un pequeño barco de nombre Yalijo por la barrera del hielo que era muy gruesa entre ellos, él, Skelton, lo intentó de nuevo. No era el tiempo del año adecuado, pero es raro decir que entre más cerca llegó a la isla, había una avenida abierta entre el mar y el lugar donde había dejado a sus hombres. ¿Y saben qué hizo Skelton? Pasó por en medio del hielo en esta avenida. Puso su barco en gran riesgo. Recogió a todos sus hombres, los puso a bordo y salió antes de que el hielo chocara contra él. Todo esto se hizo en una media hora. Oigan bien, en una media hora. Cuando la emoción ya casi había terminado, volteó a ver uno de sus hombres y Skelton le dijo: bien, todos ustedes estaban empacados y listos. Quiero que escuchen, amados míos, valga la redundancia, sí, siempre valga la redundancia. El hombre contestó, pero escuchemos bien lo que Skelton dijo a ese hombre. Dijo a sus hombres: bien, todos ustedes estaban empacados y listos. El hombre contestó: como ves, jefe Will, que era el segundo al mando, nunca perdió la esperanza. Y cuando veíamos que el mar estaba libre de hielo, él enrollaba su bolsa de dormir y decía: enrollen sus bolsas de dormir, muchachos, el jefe puede llegar hoy. Escuchen lo que dijo Will, el jefe al mando: enrollen sus bolsas de dormir, muchachos, el jefe puede llegar hoy. Cristianos, tú que me escucha, tú, siervo de Jesús, enrollen sus bolsas de dormir. El Señor Jesucristo puede venir hoy. Dios les bendiga. Amén. En esta oportunidad estaremos cantando el himno vencedor. Me pregunto por qué hay
Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Te agradecemos, Señor, por esta noche, por el estudio de su palabra. Le damos las gracias, Padre Santo, por su misericordia, porque nos guía y nos guarda cada día. Padre Santo, ayúdanos a poner por obra su palabra. Gracias por este alimento espiritual en este día. Continúanos guardando, Padre, y guiándonos, librándonos del mal. Te lo rogamos y pedimos en el nombre bendito de su Hijo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por la atención que han tenido cada uno de ustedes en este culto virtual a través de este portal Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el sector del barrio Mejoramiento Social. Si es la voluntad del Señor, el próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, estaremos adorando al Señor Jesucristo de manera presencial en nuestro templo. Esperamos, hermano, que te animes, porque es tiempo de ir a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Feliz resto de la noche y muchas bendiciones.